Buenas noches, estimados amigos, amigas de Canal 2021 Comunicación Alternativa. Hoy es jueves 2 de abril, y esta es la Mesa de las Ideas. Yo soy David Eduardo Rivera, les agradezco a quien sea que nos esté acompañando esta noche y de manera particular a nuestros compañeros, a quienes saludo en estos momentos. Cuauhtémoc Calderón, bienvenido, qué bueno que tus actividades te permitieron compartir esta conversación con nosotros. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc, esta noche? Muy bien, buenas noches. Un gusto saludarlos, Felipe, Enrique, David Eduardo. Un abrazo a todos. Gracias. Felipe Andrade, desde tu casa, ¿cómo va el confinamiento? No, va genial, genial. Estoy haciendo muchas cosas. Acabo de barrer, acabo de coser unos pantalones y nada me queda planchar, pero todo va excelente, ¿eh? Saludos a Cuauhtémoc, saludos a mi camarada Enrique, saludos maestro David Eduardo. Gracias. Enrique, buenas noches. Hoy tenemos un tema interesante que hemos logrado, digamos, conciliar de manera previa. Esto que está ya provocando la pandemia en el mundo, más de 1 millón de contagiados. Y aquí en nuestro país ya el día de hoy hemos superado los 1,500 confirmados y lamentablemente hay 50 fallecimientos. Pero no todo queda ahí. Hay efectos que empezamos a ver de manera mucho más concreta en algunos sectores y en personas. Enrique, te doy la bienvenida. Enrique Laviada, gracias por acompañarnos, pero vamos a entrar de lleno. ¿Cómo ves esta dimensión trágica de la pandemia ya de manera mucho más concreta en el mundo y en México, digamos? ¿Qué tal, David Eduardo, Cuauhtémoc, Felipe? ¿Qué tal? Buenas noches, muy buenas noches a todos. Cada uno, pues, desde su respectivo lugar de aislamiento. A esto nos ha llevado la situación por la que estamos pasando. Se habla ya, David Eduardo, amigos, se habla ya de que está cambiando esta noción que teníamos del orden global hacia una noción de desorden global, que seguramente tendrá consecuencias muy profundas para el futuro. Pues tenemos que ya decirlo así, tenemos que hablar de esa manera para el futuro de la humanidad. Las imágenes que circulan en medios de comunicación, en redes sociales por estas horas, pues son ya francamente desgarradoras. El caso de Ecuador es uno de los casos que ha resultado más dramático a la vista de todos nosotros, ¿verdad? Todas estas imágenes de la gente que ha fallecido, desafortunadamente, la gran cantidad de gente que ha fallecido y que pues ya incluso está en las calles o en las casas. La gente no puede entrar ya a sus casas, se tiene que salir y cederle la casa a las personas que han fallecido. Son verdaderamente expresivas de lo que está pasando en el mundo. Muchos pensadores, amigos, han estado dándole la vuelta a este asunto de las plagas, de lo que hablábamos en la emisión anterior en relación a la novela de Albert Camus. Pero en efecto los recuentos se suceden, ¿verdad? Muchos de estos pensadores están dedicados a hacer una especie de recuento de lo que ha vivido la humanidad, con la intención finalmente de llegar a una misma conclusión. Siempre hemos logrado salir adelante de estas sucesivas crisis. Hay quienes las remontan hasta la antigüedad o hasta el mundo antiguo de Occidente, los griegos. En el caso desde luego, de Mesoamérica, también hay posible recuento. El problema es que ninguno de esos ejemplos, y en esto también coinciden todos los pensadores, amigos, ninguno de estos recuentos está comparable o es comparable con la situación actual. Veámoslo simplemente en términos de la noción de tiempo que hasta hace muy poco teníamos. Si ustedes hacen uso de una reflexión muy rápida, pues estábamos sumergidos en la civilización de lo instantáneo. Cuando tu computadora no te respondía en fracciones de segundo, en segundos o incluso en fracciones de segundos, de inmediato tú decías, algo está fallando. Y entonces venía la interrogante de si estaba fallando el satélite, el internet, tu computadora, tu teléfono celular. Algo estaba fallando porque no había una respuesta en cuestión de segundos. Ahora
más de un tercio, cada vez más gente, al parecer ya podemos llegar a la mitad de la humanidad en un estado de confinamiento donde las horas, donde cobramos proporción de las horas, y los más viejos le platicamos a los más jóvenes cómo era el tiempo en nuestro tiempo. No sé si ustedes lo están viviendo con sus hijos, con sus familiares, con sus amigos, pero la noción de tiempo se ha vulnerado por completo. Pareciera como que todos estamos pues como una menonita, ¿no? Ustedes las han visitado, es como haberse quedado en esa etapa, ¿verdad?, de aislamiento del resto de la civilización. Por ahí podríamos empezar, si les parece. Sí, por supuesto, muchas gracias, Enrique. Mira, efectivamente, lo que estamos viviendo en este momento, como lo describes en Ecuador, o los anuncios del presidente peruano de esta misma tarde, donde ya hay restricciones muy, digamos, radicales aparentemente, pero un poco incomprensibles, como limitar la movilidad entre hombres y mujeres, el desplazamiento público, marcar horarios. Dentro de todo, vamos, lo lamentable es el fallecimiento de mucha gente. Pero bueno, creo que tenemos elementos para dialogar. Felipe, ¿cómo ves el desarrollo? ¿Cómo va el coronavirus y sus estragos en este momento en el mundo? ¿Cuál es tu opinión, tu visión global? Así como lo dice Enrique, él observa un trastocamiento, una modificación del concepto mismo del tiempo. Parece que lo hemos perdido o se está modificando hacia otra noción. ¿Qué ves tú? ¿Qué ves, Felipe? Pues yo lo primero que veo es que mi camarada Enrique se rasuró. Nosotros andamos todos barbones, pero él se rasuró previamente para salir muy bien, presentable en esta emisión de la Mesa de las Ideas. Felicidades, camarada. Hay que ocupar el tiempo en algo. Yo te esperaba igual, así salir barbón, así como si fuéramos presos políticos. Prácticamente estamos de la cuarentena. Ideas. Sí, de alguna otra manera estamos confinados por nuestras ideas. Esta mesa es mesa de las ideas, justamente, y lo que confrontamos es lo que decía Enrique hace un momento, las distintas versiones que podemos tener de distintos autores, de distintos columnistas, de distintos medios, de las redes sociales en general. Y a mí sí me llama mucho la atención los estragos que está causando esta pandemia en algunos lugares en particular. Me parece que ha llegado el momento de revalorar la vida humana. Creo que no, en Zacatecas al menos no hemos todavía vivido situaciones tan difíciles como en otros países, como en Italia, como en España, como lo acaban de comentar hace un momento, ¿no? El caso de América Latina. Creo que es momento de revalorar la vida humana en general. Ninguna vida me parece que es desechable, ni podemos estar contentos o felices, ni con teorías conspirativas de que esta pandemia es justamente para eliminar a los viejos que se acaban de jubilar y ya no pagar jubilaciones, y toda esta serie de situaciones que se han dado, decir, pues hay que eliminarlos, ¿no? Leí hace poco en El País justamente esta idea de que ya en el caso de Italia llegó a tal grado la crisis que ya como situación de guerra se decía, pues vamos a tener a los que podemos salvar, ¿no? A los jóvenes y a los viejos, pues se van a morir mañana, pasado mañana, y estos a un lado, estos se van a morir, estos no, etcétera, etcétera. Me parece que esto es verdaderamente lamentable. Creo que ha llegado el momento, yo así lo siento, de revalorar el concepto mismo de la vida, del ser humano, del sujeto. Estaremos ante una concepción distinta, no solamente del tiempo, Enrique, sino también una concepción distinta de la vida, del sujeto, de la fuerza de trabajo, de recategorizar a todos estos sujetos y a otros más que en la sociedad existen. Me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo en el caso de nuestro país, de México, pues no se han tomado decisiones acertadas por parte del gobierno federal ni del gobierno estatal para hacer frente a esta crisis económica, además de la crisis de salud. ¿Cómo hacerle frente a la crisis económica que estamos viviendo y que se va a venir con una avalancha terrible, ¿no? ¿Qué va a pasar con los miles de pequeños, medianos
empresarios en este país. ¿Qué va a pasar? Yo no sé, vivirán con los 3,000 pesos que les va a dar el gobernador Tello, o que se me hace mucho 3,000 pesos, que les iban a dar 2,000, ¿no, Cuauhtémoc? Bueno, ya nos vas a decir más o menos con cuánto los van a apoyar por ahí, pero era algo así como algunos chelines, ¿no? Peniques que les van a prestar ahí para que luego los paguen con sus respectivos intereses. ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos que revalorar, Enrique, esta cuestión del tiempo, pero también a mí lo que me llama la atención y lo que me preocupa es cómo podemos en este momento revalorar la vida. Eso sí, me llama mucho la atención. Muy bien, Felipe, muchas gracias. Pero bueno, ya apuntabas un tema de preocupación que Cuauhtémoc nos ha estado comentando en las últimas semanas, ¿no? ¿Qué está pasando en el sector de la economía? Hoy hay algunas noticias, todavía no tenemos detalles de reuniones del presidente con empresarios nacionales, al menos con las cúpulas empresariales. No baja todavía esa información hacia el Estado. ¿Cómo está en este momento el tema de la economía en Zacatecas, en México, Cuauhtémoc? Mira, pues yo comentaría por darle un poquito de seguimiento a lo que Enrique y Felipe manejaban con respecto a esta dualidad que va en contrasentido en el aspecto del tiempo. En la vida pública, la vida del gobierno, la vida mediática va más rápida que nunca. Creo que nunca habíamos tenido tanta información, nunca habíamos tenido tanto acceso a fuentes diferentes, nunca habíamos tenido gobiernos que se les obligara y se les exigiera como se les está exigiendo hoy en todo el mundo. Y por otro lado, la vida y en el contrasentido, la vida particular en el confinamiento, ¿no? Una vida donde el tiempo pasa diferente. Por ahí veía memes, que es lo que nos hace pasar el tiempo un poco divertido cuando abrimos el Facebook, y decían que ya no saben si es lunes, martes o miércoles, si no es mañana, tarde y noche, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí va a haber una reconfiguración de la sociedad como tal. O sea, vamos a tener una sociedad y una relación entre sociedad, Estado, diferente a la que estamos teniendo. Y creo que parte de ahí, y a partir de ahí retomo el asunto que planteas, que es esta plática de las cúpulas empresariales con el presidente de la República, en donde es evidente que tenemos en muchos lugares del país una economía muy primaria, una economía muy básica prácticamente de comprar y vender entre nosotros. Entonces no transformamos, no generamos riqueza, simplemente generamos algo de flujo económico conforme pasa la semana. Y entonces hoy que tenemos una contingencia en donde se cierran los negocios completamente, pues te das cuenta de la vulnerabilidad de las empresas. Y hablo de empresas incluso medianas y grandes, en donde si ellos apagan el switch de la fábrica, de la transformación, también será un colapso impresionante para ese negocio si es que lo pueden volver a aprender. Entonces, hay un reto muy importante. Creo que el presidente ya ha dicho con claridad qué es lo que él visualiza, y es decir, todos los comerciantes estamos en la misma bolsa y los empresarios, y dice que no va a haber rescates. Creo que la reunión que tiene con los empresarios de hoy se vislumbra que el domingo el presidente puede anunciar una serie de acciones en conjunto con las empresas y el gobierno federal para no permitir que se pierdan los millones y millones de empleos que tantos años nos hemos tardado en construir, y eso es preocupante. Finalmente, quien es emprendedor, pues puede empezar nuevamente su negocio, o sea, eso no me queda duda. Quien es emprendedor, pues ya no tiene a todo el personal que le ayudaba, pero pues él prende el gas, abre su pequeño hotel, da el recorrido turístico o hace cualquier otro servicio y lo va que han sido producto de este crecimiento de los emprendedores. Me parece que es el riesgo mayor que tiene la economía mexicana. La protección del salario, Cuauhtémoc, que es un imperativo en este momento, digamos, de los trabajadores. No, sin duda es además un tema. Mira, creo que ha quedado muy claro por los mensajes desde que mandó hace 2 noches Marcelo Ebrard muy duro en ese tema con respecto a la aplicación de la ley.
yo he platicado con presidentes de los organismos empresariales en Zacatecas y con muchos otros comerciantes, y la verdad es que la conciencia de los trabajadores, de los patrones existe, pues. O sea, no he escuchado un patrón que me diga, no, yo no quiero pagar. Lo que escucho es la preocupación de decir, a ver, yo no puedo pagar, porque prácticamente lo que vendemos en la semana es lo que les pagamos la raya del sábado. Entonces, si no vendo 2, 3 semanas consecutivas, pues no va a haber ingreso, ¿no? Casi que puedo darles algo de mercancía de lo que tengo, si vendo ropa, si vendo zapatos o si vendo otra cosa, pero no tengo el dinero para pagarles. Por eso hablo de lo endeble y de lo débil que es nuestra cadena de generación de valor y de economía, pues. O sea, no tenemos esa posibilidad de generar riqueza y de generar ahorro en las mismas empresas, prácticamente todas con créditos, con pago de rentas, con pago de las contribuciones federales, de la seguridad social, de los salarios de los proveedores. Prácticamente es imposible, David. Creo que aquí lo preocupante es que no es un tema de voluntad, sino es un tema de capacidad financiera. Y ahí es donde el gobierno debe tener la sensibilidad. Si bien es cierto, no a todos, y hay quienes son mañosamente aprovechan la contingencia, pero lo que te puedo decir es de que los pequeños, si dejas de vender y cierras la tienda, en cuestión de días, escúchenme esto, de días, se acaba la liquidez para el dueño de la empresa o para el dueño del negocio. O sea, ya no digamos ni siquiera para pagar un salario, sino para el mismo dueño del negocio se le acaba su ingreso y su utilidad si no vende, ¿eh? Entonces, a ese nivel de gravedad estamos, pues. Claro, y bueno, vienen 2 semanas o 3 incluso muy difíciles. El mes completo de abril va a ser muy difícil, es todo un reto en términos económicos, también en términos psicológicos. Hoy la Asociación Mexicana de Psiquiatría, por ejemplo, habla ya de un posible síndrome de la cuarentena y la posibilidad de estar alertas ante el crecimiento de signos como violencia, irritabilidad, depresión, etcétera, ¿no? Y bueno, tendremos que estar como muy al pendiente de todo esto. Pero voy contigo, Enrique. Fíjate que hay un autor que te gusta mucho a ti, que me gusta a mí, que es Alain Touraine, este sociólogo francés, ganador en algún momento del premio Príncipe de Asturias. Hoy da una declaración muy importante para un diario europeo donde dice: lo que estoy viendo en el mundo es un vacío. No hay líderes, no hay personajes altos, en lo alto de todo esto. Lo que veo es una falta de liderazgos y es una tristeza. Y no se puede hablar de guerra porque esta pandemia no tiene un adversario en el sentido clásico del término, sino que necesitamos enfrentar desde la ciudadanía algo. Está llamando a una conciencia ciudadana. ¿Cómo ves este tema? ¿Estamos a la deriva, digamos globalmente, como comentabas hace un momento en tu primera intervención? Vuelvo al asunto del tiempo. Lo que comentábamos previamente de qué nos está pasando en México, cuáles son nuestras tribulaciones, nuestras preocupaciones, nuestros callejones sin salida, nuestros conflictos. Si ustedes recuerdan, amigos, vamos 3 semanas atrás en términos de conciencia de la crisis. Por eso el tiempo para mí es algo esencial. El estar 3 semanas antes de la crisis nos aleja de este tipo de razonamientos como el que mencionas, que hacen algunos pensadores europeos como Alain Touraine. Fíjate, para completar lo que dices de la declaración de Alain Touraine, él cuestiona esta idea de muchos que están comparando la situación actual como una guerra. Y él dice, no puedo ver lo que está pasando, así habla Touraine, no puedo ver lo que está pasando como una guerra porque no hay armas, no hay gente en campos de batalla o en ciudades disputando palmos de terreno. Se está refiriendo desde luego a la crisis del coronavirus. Y sin embargo estamos en un entorno completamente cerrado. Estamos en este momento, dice él, hacia adentro, desnudos, aislados y abandonados, en efecto. Esto me parece que es terrible. Y si ves lo que está pasando en países como Filipinas, donde el presidente da instrucciones a las Fuerzas Armadas de su país para matar a la gente que está en las calles, porque a final de cuentas los prefiere muertos que contagiando, dice, pues entonces tenemos ya una primera
una primera expresión de la barbarie en la crisis. De ahí me voy a otro pensador que te gusta a ti mucho, lo sé, que es Fernando Savater. Podríamos concluir con él que esta crisis es una crisis, dice Savater, que puede sacar de nosotros lo peor, es decir, que nos puede empujar a abismos que antes, pues, simplemente no considerábamos. Contradictoriamente a todo esto, el planeta respira. Los delfines vuelven a acercarse a las costas. Especies marinas que antes estaban completamente escondidas y apabulladas por la humanidad, se nos vuelven a mostrar con toda su majestuosidad y con toda su hermosura. La capa de ozono se recupera, no sé si estoy bien en la referencia, pero por décadas de lo que habíamos destruido hasta hace muy poco tiempo. Pero bueno, para seguir en el razonamiento de la iniciativa privada, de los negocios, de todo esto, mientras nosotros discutimos aquí si son subsidios o son estímulos fiscales, resulta que ya el señor Zizek, del que hablamos frecuentemente en este programa, porque son de los pensadores vivos que en este momento están tratando de poner la inteligencia por delante, la razón por delante frente a esto, sería un poco la lucha de lo humano contra lo no humano. Pues le ha puesto el cascabel, realmente a nivel internacional le ha puesto el cascabel al gato, y ya les dijo a todos en el mundo, y se los dijo, creo que además ya en un libro, ya adelantó las primicias de un libro, les dijo, a ver, lo que está a las puertas de esta crisis es o comunismo o barbarie. Y entonces todo el mundo se le fue encima, ¿no? El coreano, el otro filósofo coreano que discute con él toda la vida, se le fue encima y le empezaron a restregar a Stalin en la cara, ¿no? O a Mao en la cara, y les dijo, no, es que tenemos que pensar en un comunismo, dijo él, refundado, redimensionado, diferente. Tenemos que animarnos a pensar globalmente, porque estamos en pleno desorden global. ¿Qué es lo que está haciendo este filósofo? Está coincidiendo con la visión de los economistas más célebres en este momento, que pues prácticamente están anunciando un desastre en el sistema capitalista mundial. Y aquí nos estamos peleando con molinos de viento. Por Dios, o sea, me sorprende que el presidente hable en este momento de adversarios, ¿verdad? Yo hice por ahí una expresión en redes sociales, dije que en no era un momento aquí no existen adversarios, lo que existen es desafíos, ¿verdad? En este momento México tendría que estar a la cabeza de la formulación de ideas para enfrentar este desafío. Y la verdad es que no está sucediendo. En efecto, en el mundo, yo coincido con esa idea, hay una ausencia terrible de liderazgo, que puede ser suplida con visiones autoritarias sumamente riesgosas para el futuro. Y cuento a México en esa línea de riesgo, en esa línea de peligro. Sí, así es. Bueno, digamos que López Obrador no es Don Quijote en este momento, ¿verdad? Oh. Se abren muchas interrogantes. Felipe, a ver, te veo con muchas ganas, desesperado por participar. No, me cae que no. O sea, yo lo estoy escuchando muy chido, pero adelante, caminante. Adelante, Felipe, compártenos. No, pero mira, yo voy a hablar de otro autor que también te gusta, que es el doctor Chunga, que hoy sacó el Coronavara, para que lo compren. Es muy buena onda también el doctor Chunga, hace mucho que no lo veíamos al doctor Chunga, porque forma parte de esto. Mira, yo sigo preocupado por esta cuestión, de verdad te lo digo, lo confieso, esta cuestión de la vida, porque efectivamente yo también leyendo este artículo del maestro Alain Touraine, que casi era de cajón verlo en sociología jurídica, en sociología en términos generales, verlo. Creo que hay una preocupación también de este sociólogo, destacado sociólogo, en el sentido de cómo proteger en estas épocas de crisis, en esta época de grave riesgo para la salud en general, cómo proteger la vida.
si hacemos el recuento en el caso de México, bueno, llevamos pocos, comparado con otros países, pocas defunciones. Creo que mueren más niños por enfermedades gastrointestinales, más indígenas en comunidades, o de hambre, que del coronavirus. Vamos, si nos andamos preocupando por algunas otras cosas que deberían ser importantes en este país, pero es el modelo económico que tenemos, que quisiéramos cambiar, que quisiéramos que el presidente ya hubiera agarrado ruta y decir, por acá vamos a conciliar el sector público con el sector privado, vamos a irnos con abrazos, con besos, con babachos, pues vamos a construir un México diferente, no un México de una sola visión caudillesca que ya vivimos durante muchos años de un partido en el poder o de sus cuates que le siguen el poder. Es una visión distinta. Yo realmente no la he visto. Yo me preocupa mucho, de verdad, esta cuestión de la vida. Enrique y Cuauhtémoc lo acaban de decir, creo que han sido muy claros en ese sentido. Si vemos las calles ahorita están tomadas por los perros, por los gatos, por muchos animales, qué buena onda, ¿no? Es decir, vuelve a florecer esta fauna. Quisiéramos que se acabara otra fauna que ya sabemos cuál es, pero esperemos que se acabe pronto. Otra fauna que vemos por otras redes, etcétera, etcétera. A mí me preocupa mucho la vida humana, me preocupa qué concepción podemos tener en estos momentos del sujeto, del ser humano, cuando te encuentras a auténticos cabrones que bajan a las enfermeras de los autobuses y les avientan cloro porque dice usted me va a contaminar. Ese pocamadrismo es realmente una actitud en donde la vida humana parece que no vale nada. O sea, que una enfermera que está en la primera línea enfrentando la pandemia, un médico, pues hay que madrearlo, ¿no? Porque me va a contagiar y cúchila, ¿no? Esto es verdaderamente, para mí, lamentable. Creo que a veces no hemos podido detenernos a reflexionar qué tan importantes y qué tan heroicos en este momento son los médicos, son las enfermeras, los que están en la primera línea, médicos, enfermeras, camilleros, etcétera, con esta cuestión que acaba de suceder en Coahuila, ¿no? De muchísimos infectados, porque un médico por ahí dio una consulta y se contagió, etcétera. Ahí está la bronca. No me interesa ahorita determinar cómo se va, pero hay una gran cantidad de enfermeras, enfermeros, médicos contagiados. Y bajan del autobús a una enfermera porque no me vaya a contaminar. Esto es realmente... Llegaremos, yo me pregunto, llegaremos al momento en que una turba... ha pasado en México, una turba enardecida baje y golpee a una enfermera porque va tosiendo. Esto para mí es verdaderamente preocupante. Llegaremos, ya lo vimos en el Estado de México, llegaremos a ver estas turbas que se comunican vía WhatsApp, vía redes sociales para decir, vamos a asaltar Soriana Plus y todos vámonos a la turba enardecida, porque es la turba enardecida, la que no tiene forma, esta turba enardecida que va y saquea un negocio, el que le quede más cerca, etcétera. Esto para mí es verdaderamente preocupante. Creo que es no solamente la concepción del tiempo, sino la concepción de la vida. ¿Qué sujeto tenemos que va a formarse después de que salgamos de esta pandemia? Eso a mí realmente, créemelo, compañeros, créemelo, me preocupa. Ojalá la gente tuviese una visión distinta del grado de verdad de heroísmo que tienen nuestras enfermeras, médicos, y que cuando los veamos por la calle, ya que no los podemos saludar, por lo menos palabras de aliento y un aplauso, por lo menos. Pero sucede todo lo contrario, ¿no? Los bajan a madrazos de los autobuses, pinche turba enardecida, y yo digo, no mameyes que son papayas. No, es más, ya me enojé, ya cae que hable otro. Es que me encabrona, me molesta este asunto, ¿no? En Europa les están aplaudiendo, aquí los están amenazando. Ya ves que en Oaxaca también hicieron una amenaza de quemar todo un hospital si aceptan un solo paciente contagiado. En fin. Y nada más dense cuenta cómo se trató al médico que desgraciadamente falleció, al médico Renzo, cómo se le estigmatizó en redes sociales, cómo se le trató, y esto es verdaderamente terrible, ¿no? O sea, los mexicanos podemos ser muy solidarios,
y somos muy solidarios, pero sí hay turbas que son los auténticos cabrones que hacen este tipo de cosas que nada dignifican de verdad al mexicano en general, ¿no? Cuauhtémoc, vuelvo contigo. El secretario de Turismo de aquí, en Zacatecas, anunció hoy también una serie de medidas ante lo que él llamó, digámoslo en estas palabras, parafraseándolo, el sector turístico es uno de los más dañados también. Y bueno, tú estás involucrado directamente ahí también en la atención, no solamente al público local, sino a este turismo que ha desaparecido, digamos, del escenario, no solo aquí, en el país y en el mundo. ¿Es verdad esta aseveración? ¿Será muy difícil recuperar? ¿Será uno de los sectores que más tardíamente podrán empezar a reactivarse en términos económicos? ¿El turismo está muy dañado, Cuauhtémoc? Pues mira, los estudios que dan cuenta de lo que sucedió en 2008-2009 con la influenza, te habla que más o menos la recuperación del sector turístico se empezó a dar en 2012. Entonces estamos hablando que se tardó 3 años la recuperación de volver a retomar los niveles de venta, de ocupación, de flujo de personas que se tenía en el sector turístico. Entonces yo creo que en esta, desconozco cómo vaya a ser, pero ante el planteamiento de tener una disminución quien dice, los oficiales dicen que va a ser del 1 al 3% del PIB, y los extraoficiales o las calificadoras y los bancos dicen que va a ser entre el 7 y el 9% del PIB. En el caso de Zacatecas, pues llevábamos 4 trimestres descendiendo en nuestro crecimiento, teniendo un decrecimiento, entonces quiere decir que Zacatecas estará con un -12 o -14 del Producto Interno Bruto. Entonces yo no quiero pensar en qué momento se va a poder solucionar el asunto sin que haya una serie de estrategias concatenadas entre sociedad, empresa y gobierno para poder salir más rápido del hoyo. Pues a mí es claro que vamos a entrar a un hoyo, no hay duda que va a suceder eso y seríamos ingenuos si no lo pensamos así, pero aquí la intención es saber cómo vamos a lograr recuperarnos más rápido, y allí es donde se reconfigura todo. O sea, como hemos venido aprendiendo a hacer gobierno y a hacer empresa, creo que ya no va a ser igual. Creo que tenemos que cambiar esta estructura social, o ya Enrique lo dice más en sistema económico, este capitalismo como lo conocemos ya no va a existir, sino va a existir uno en donde el sentido comunitario y la colaboración ya no sea un tema de bien personal, sino un sistema de bienestar social real, en donde todos los que estamos y los que formamos parte, seamos parte de las soluciones, porque lo que viene no va a ser sencillo, y porque el poder recuperar los millones de empleos que se pierdan es un asunto de muchos meses, años incluso. Sí, tienes razón. Creo que se viene, no podemos anticipar cuánto podrá durar esto, solo podemos imaginar que es muy profundo el daño que va a sufrir la economía en general, el empleo, el trabajo, en fin. Pero en medio de todo esto, Enrique, hoy también me encuentro una afirmación interesante de una mujer brillante en España, una no filósofa, por cierto. Ella se dedica a la escritura, es Elvira Lindo, una mujer muy reconocida en el ámbito literario español, que hace un llamado interesante. Me parece que podemos, en coincidencia con esto que dice Cuauhtémoc, este sentido de comunidad que ahora estamos aprendiendo a rescatar y que seguramente se va a fortalecer de lo que venga, de lo que nazca, de lo que resulte de esto. Elvira Lindo dice que la sensatez es el mayor signo de radicalidad de este tiempo, como haciendo un llamado, a pesar de que vivimos este vacío, esta hiperconexión en soledad, este aislamiento y la falta de liderazgos, la sensatez de cada una de las personas nos puede sacar adelante. ¿Cómo ves, Enrique, este tema? Sí, yo creo que como nunca antes en la historia, el tema de la razón será clave para enfrentar esta enorme crisis
es una crisis además ignota, es decir, no tenemos realmente de dónde agarrarnos para obtener respuestas lo suficientemente rápidas. Desde la parte microeconómica, desde cómo un empresario ve las cosas, como lo ha descrito muy bien Cuauhtémoc. O sea, esto que nos platica Cuauhtémoc es un drama, es el drama de una familia, es el drama de una empresa que de pronto llega al punto de no vamos hacia ningún lugar, no se ve que esto vaya hacia algo, ¿verdad? ¿Sí? En otros momentos se esperaba el final de la guerra. Los españoles esperaban el final de la guerra civil o el final de la guerra mundial. Europa esperó el final de la Primera Guerra Mundial. Ahora no sabemos qué esperar. Y en efecto, como siempre lo acota Felipe, todo esto se cruza con los fenómenos de la desigualdad. Lo decíamos desde el primer programa en donde abordamos el tema. Le preguntábamos al médico que nos acompañaba cuáles eran las complicaciones de la enfermedad y salía todo este asunto de las enfermedades crónico-degenerativas, ¿verdad? Las personas diabéticas o hipertensas o con problemas de cáncer o problemas renales o problemas de hipertensión. Pero nosotros agregábamos con mucha preocupación en ese momento más la pobreza de las sociedades y la pobreza de las naciones. Sí. En este momento es el momento de ver la pobreza en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos solemos ver la riqueza y no la pobreza. Ahora esta crisis nos está mostrando, nos está enseñando la gran pobreza de los estados que existe en los Estados Unidos, el gran desamparo que existe en los Estados Unidos. Habíamos hablado, por ejemplo, de la propuesta de Bernie Sanders del Medicare for All en los Estados, la atención médica para todos en los Estados Unidos. El problema de los Estados Unidos ahora, como potencia líder del capitalismo a nivel mundial, va a ser cómo garantizar salud para todos en el mundo. El problema está escalado a un nivel nunca antes pensado ni visto. De esa manera, personajes como Trump quedan reducidos a auténticos payasos en medio del drama, ¿verdad? Mal puestos en la tragedia humana, como si estuvieran mal pegados a una gigantesca tragedia, ¿verdad? En efecto, tenemos que redimensionarlo todo. Hay algunos autores, como los que hemos mencionado, que hablan, fíjense, dicen que estamos viviendo un fenómeno de desdemocratización. Es decir, que lo que había avanzado el mundo, con todas las discusiones que podían existir en torno al sistema capitalista y al llamado modelo neoliberal, que no es otra cosa más que una etapa del sistema capitalista, ¿no? Con todo y esas discusiones a nivel económico, se había logrado en el mundo la prevalencia de ciertos conceptos y ciertas razones democráticas. Esta crisis nos puede llevar a un desandar, a esto que algunos autores llaman la desdemocratización. Y por lo tanto tendremos que encontrar soluciones a esta desdemocratización. Para quienes en México, sí, los avances como estamos 3 semanas antes, 3 semanas tarde, yo creo que una de las grandes polémicas en nuestro país en los próximos días va a ser justamente con qué elementos democráticos será posible que enfrentemos la crisis. Hasta ahora no pareciera que es convincente el liderazgo. Lo pongo simplemente en términos del cálculo que hace Cuauhtémoc del golpe al Producto Interno Bruto, esto del decrecimiento de la economía. El presidente López Obrador insiste en un panorama alentador. Ha dicho que incluso ha caído como anillo al dedo esta crisis. La verdad no sé en qué otra parte del mundo se le hubiera ocurrido a un estadista hablar de que la crisis del coronavirus le viniera como anillo al dedo a un estado nacional, ¿verdad? Pero bueno, lo estamos viendo en México. Que el presidente diga
que será de 1%, 0, menos 1%, y su secretario de Hacienda está hablando de menos 4%, y los observadores económicos internacionales están hablando de un menos 10% en nuestra economía, implica que en México no tenemos idea de qué carajos nos está pasando siquiera, no de qué nos va a pasar, sino de qué carajos nos está pasando en este momento. Para Zacatecas, por ejemplo, Zacatecas es en este momento nuevamente un centro de atención a nivel mundial. Se emite un decreto desde el gobierno federal y se instruye parar la industria minera. Las luces de alarma en la Bolsa de Valores de Londres, de por sí desvencijada, se prendieron ya como si se tratara de un bombardeo de los nazis, ¿no? Para usar este ejemplo de la guerra, ¿no? Significa paralizar la economía completa de un estado, pero además impactar severamente la producción mundial. No tenemos hasta este momento en el país una línea de razonamiento que nos permita enfrentar con menos costos la crisis que estamos viviendo. En efecto, como bien lo dice Felipe, muchas otras crisis han cobrado más muertos en el mundo, muchas otras guerras han cobrado más muertos. El problema es que no sabemos a qué nos estamos enfrentando y no pareciera una buena idea pensar que se trata de algo menor, ¿eh? Al contrario, la cosa está muy mal, pero puede ser peor. Y no nos estamos preparando para eso. Lamentablemente no nos estamos preparando. En Europa sintieron el significado de esta frase, de decir, no nos estamos preparando. Y a muchos jefes de Estado les está costando ahorita muy caro, o a muchos partidos políticos. ¿No podemos pensar en que todo esto sea sustituido por una nueva realidad? Yo creo que sí. Yo creo que todavía no hemos calculado los alcances de esta crisis. Hasta hace poco nos enfilábamos a una ecocrisis, ¿lo recuerdan? El debate más áspero entre los países del mundo era cómo controlar el sobrecalentamiento del planeta, mientras el payaso de Trump decía que no existía, que era un invento. Como muchos en México se atrevieron a decir que también la pandemia era un invento. Ustedes seguramente lo vieron también en las redes sociales, ¿verdad? Que nos han vuelto, en efecto, todavía más intensamente comunicados, pero no necesariamente más racionales, ni más informados. Y eso también debe de hacernos reflexionar mucho y tener mucho cuidado respecto de lo que va a pasar en los próximos días. Sí, sin duda. Incluso está surgiendo una reflexión sobre este concepto de la salud integral. Está completamente rebasado. Se está hablando de una sola salud, la salud de las personas, la de los animales y la del medio ambiente. Es un paradigma que empieza a conformarse y que seguramente en las próximas semanas nos va a ir dejando nuevas reflexiones. Pero bueno, Felipe, entras y sales. ¿Qué te pasa? Nos has seguido en estos últimos minutos, sin duda, ¿no? Has tenido problemas en la comunicación. ¿Cómo ves estos últimos comentarios de Enrique? Con la crisis económica parece que ya no alcanzó a meter más cable por acá el señor Slim. Lo entiendo, es un pobrecito hombre que está sufriendo por esta crisis económica. Sí, pobre señor, ¿no? Así como la minera Goldman de Newmont Gold Corp, pobrecitos, ¿no? Cómo están sufriendo, de veras. Pero qué alma tan bondadosa y caritativa tienen para darnos 2,000 mendigas pruebas hechizas, made in China, que compró el gobernador de Jalisco, Alfaro, que no sirven para maldita la cosa, y nos regaló 2,000 pruebas. Creo que la Corona nos va a mandar, aparte de gel, unos cartuchos bien de serpientes bien elásticas para la calor. Van a distribuir cerveza entre todos los zacatecanos. Recuerden que somos la capital mundial de la cerveza, y espero que la Corona pues también se ponga la del Puebla, y no sé quién más. Grupo México también no se ha puesto la del Puebla. Hay muchos que no se han puesto. Y de veras, sin ondas de que se mochen con 3 meses de salario, que se mochen con el cepo de las ánimas benditas del purgatorio. No sé,
Me parece que esto está dando ya para la chunga. Yo digo que les falta más reflexión a nuestras autoridades. Y esto que comentas, Enrique, no está fuera de esta reflexión, que es una reflexión que tiene que ser una reflexión seria hacia dónde vamos, cómo vamos, con quién vamos, y de veras, ya no futuro, sino qué nos espera la próxima semana. ¿Qué nos espera para el 1 de mayo cuando se acabe ese rollo? Porque el regreso a clases va a ser escalonado, no va a ser así toda la... Entonces, no, ya avisaron que va a ser escalonadito. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cuántas empresas marcharon por lento? De veras, porque muchas empresas, estoy convencido que van a marchar. Muchos, la economía informal, ¿qué va a suceder con el señor de las gorditas? ¿Qué va a ser con el señor de las nieves? Pues hasta este momento vamos. La cosa está muy cabrona, se ha calculado cuánto tenemos, amigos, que estamos como que en el 60% de amenaza de quiebre de las empresas. Sí, está cabrón, ¿no? Claro, eso 58% en teorías. O sea, casi el 60% de las empresas en México estamos hablando de más de la mitad de la fuerza laboral de este país, ¿no? Entonces, pues o sea, nadie en su sano juicio puede pensar que esto va a ser como que un paseo por el parque. No veo cómo llegar a una conclusión así, ¿verdad? Esa es mi preocupación. Yo lo que estoy viendo es cómo le vamos a hacer, cómo le podemos hacer, no solamente el gobierno en sus 3 niveles, sino nosotros como sociedad civil, ¿qué podemos hacer para ayudar a salir de este bache, cómo le podemos hacer? Creo que cada quien en su trinchera ya está haciendo las cosas, pero ¿cómo le podemos hacer nosotros como sociedad civil para poder coadyuvar, para enfrentar? Si los gobiernos no lo hacen, ¿cómo podemos hacer nosotros como sociedad civil? Yo estoy de acuerdo que hay que consumir lo de Zacatecas, a los zacatecanos, ir y comprar para llevar, todo este rollo que las redes sociales se está manejando, lo estamos haciendo en Zacatecas, pero ¿y después? O sea, la pregunta es, ¿y después? Ya los que ya desaparecieron, el señor de los duritos que pasaba por las mañanas, el señor de los churros que me despertaba muy temprano, que churros, Doradito, lleve sus churros de ahí. ¿Qué onda con esa gente? ¿Qué onda con esas? A mí me preocupa mucho, y esa preocupación es una preocupación por la vida. Creo que si algo a nosotros como mexicanos nos despertaba era el grito del señor del pan, el grito del señor de los churros, el grito del señor de los camotes, el grito de los vendedores. ¿No te parece que eso ya va a desaparecer de la faz de la tierra? Y una parte muy importante de nuestra cultura se está acabando, se está desmoronando. Me preocupa mucho. No sé ya qué hacer. Creo que es parte de la depresión que nos entra por estar aquí encerrados. Pero bueno, algo tendremos que hacer, algo tendremos también que proponer a nuestras autoridades desde el aula, desde la cátedra. Yo no los veo a nuestros investigadores, a nuestros economistas saliendo, ¿qué onda? Hay que invitar a un economista que nos diga que rock and roll. Algo tenemos que hacer. Yo digo que por lo pronto la reflexión que yo personalmente me llevo es que ha cambiado mi concepción de la vida de manera muy drástica, de verdad, después de haber visto cómo se trata a una enfermera en un autobús. Eso me impactó mucho, me cambió mucho mi concepción sobre la vida, y creo que muchos vamos a llevarnos lecciones de esta naturaleza, ¿no? Y bueno, pues a seguirle en el Chihuahua Cierro viendo películas porno, viendo documentales. Te vamos a gustar. Creo que me resbalé, ¿verdad? Viendo documentales. Luego al final les recomiendo un documental muy chingón. De acuerdo. Cuauhtémoc, hoy Zacatecas es noticia nacional también por otro motivo. Hay un pequeño grupo de empresas, digo pequeño porque se trata de 2, 3 o 4 empresas que se han unido en un esfuerzo para elaborar con impresoras 3D una serie de mascarillas, digamos, que están ya donando al sector salud. Esto que parece sencillo, pero que es alentador,
contrasta mucho con lo que comentaba ya Felipe, estas posibilidades de que las mineras, las grandes mineras, Enrique también lo dijo, o la cervecera en Zacatecas puedan parar, y que además aparentemente hay una, digamos, una resistencia a hacerlo, ¿no? De ese nivel lo que estamos viendo es tan amplio, tan polarizado, los extremos tan distantes, iniciativas de grupos de empresarios locales, con, digamos, cierta capacidad en el ámbito de la tecnología, y las grandes empresas establecidas en Zacatecas aparentemente ajenas a todo esto. ¿Cómo ves esta parte, Cuauhtémoc? Mira, creo que viene una disyuntiva de comportamientos sociales, o una separación, más que disyuntiva, una separación muy radical y muy intensa con respecto a los grandes capitales y con respecto a esta sociedad que va a colaborar en conjunto. Primero, analizo pues que la sociedad hoy que está en cuarentena es una sociedad que ya conoció nuevamente es el tema unipersonal o familiar o al núcleo de un solo cuarto. Y entonces acá vamos a ver un tema futurista de que el acceso a todo lo tienes a través de un dispositivo, que en este caso pues han terminado de ser los teléfonos inteligentes, y que esto a los ricos que ya tienen el control prácticamente de las comunicaciones y de la infraestructura, pues los va a hacer más ricos, a los pobres los va a hacer más pobres porque solamente van a estar pagando su mensualidad para poder estar conectados con la realidad, o como... Y a ciertos gobiernos más autoritarios, ¿no? No, y a ese iba, a ese tercer punto, y a los gobiernos van a tener más control, el ciudadano menor libertad, todos por la necesidad de lo que Enrique planteaba hace un momento, que es necesito salud. Salud para mi familia, salud para mí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ceder? Bueno, las tentaciones de los gobiernos y de los poderosos están a la orden del día, porque hoy es el momento en donde ellos asuman el control de estos benefactores fundamentales sociales, y que a través de estos elementos de comunicación, de aislamiento y de falta de interacción social se pueda ir el mundo hacia ese lado. O sea, creo que lo que tú mencionas, David, es alentador porque demuestra que estamos justo en ese punto. O nos vamos a esto que ya describimos, que es una sociedad unipersonal donde prácticamente estamos asustados y con miedo, encerrados todo el día buscando salud, o esta donde la sociedad se comunica, interrelaciona y decide por encima incluso de los gobiernos o de la propia del propio régimen establecido por la sociedad anteriormente. Entonces, por eso esto sí es sin duda un tema disruptor completamente en la sociedad, que no fue forzado ni siquiera por nosotros mismos. Eso es lo más absurdo. Es un tema que es forzado por un virus, y este virus nos ha hecho entender que o tomamos decisiones o como vamos caminando como planeta no lo estamos haciendo adecuadamente en todos los términos, y en el más vulnerable que a todos nos interesa, y donde, aunque lo diga el gobernador de Puebla, que es para ricos y pobres, o solamente para ricos, pues está equivocado. Ya nos dimos cuenta que un virus y que una batalla de bacterias o de virus en el mundo afecta a todos por igual, y entonces ahí nos estamos reconfigurando. Creo que será nuestro trabajo como sociedad buscar más esta participación, como está haciendo Raimundo Ceja, que es a quien tú te refieres, con este esfuerzo de imprimir caretas, estar desarrollando prototipos de respiradores. La verdad es que lo han demostrado y han forzado a las grandes empresas a que le empiecen a poquinar y a que empiecen a ayudar para que se haga realmente un esfuerzo que pueda permear y beneficiar a Zacatecas, pero lo cierto es que los gobiernos completamente rebasados. Bien, pues mire, tenemos muchos comentarios, por fortuna, en Facebook, en redes sociales. Los invitamos a que nos sigan visitando y que posteriormente puedan también escuchar y seguir con más calma esta charla. Vamos a entrar ya a los últimos 10 minutos de nuestra transmisión de este jueves
y vamos a pedirles a nuestros colaboradores pues una intervención que sintetice un poco estas preocupaciones que hemos intentado, cada uno desde nuestra propia posición, de nuestra visión, hemos intentado interconectarlas. ¿Para qué? Para generar ideas. Ese es el propósito de esta mesa. Enrique, vamos contigo nuevamente. Pues una primera lección de todo esto que nos está pasando es de que conocemos poco a poco el microcosmos que nos puede amenazar. Como decía al final Cuauhtémoc, pues ha sido un virus el que ha provocado todo este gran cambio en las relaciones del mundo, en la formación de los estados, en las distintas maneras de ver la vida, incluso de concebir al propio ser humano. Ha venido del microcosmos, algo que pues hasta hace poco tiempo podría resultar una volada, ya ni siquiera un texto de ciencia ficción, sino alguna ocurrencia de alguien que quisiera generar alarma. Ahora es una realidad dramática y yo he dicho y estoy convencido de eso, que la razón humana estará a prueba como nunca antes en estos tiempos. Y cuando hablo de la razón, hago referencia también a la ciencia. Yo confío en que los científicos en el mundo logren pronto descubrir la vacuna o la cura para esta enfermedad, como ha sucedido con otras, en efecto, en la historia de la humanidad, y podamos salir adelante en términos de salud. Sin embargo, los cambios que ha producido este impacto en las relaciones económicas, sociales y políticas, no va a ser tan fácil resolverlas en un laboratorio. Fíjense lo que les estoy diciendo, es aún más complejo. Ojalá y se le haga la boca chicharrón al tal CISEC, maestro Rivera de Salinas. No veo que un poder de Estado global, algo así como una enorme economía de Estado a nivel global, sea la solución. No veo aún en la raza humana una capacidad suficiente para encontrar alivio en términos de liderazgo en un aparato político de una naturaleza semejante. Creo que el camino será en efecto, repensar las sociedades de mercado, la libertad para producir, la libertad para tener propiedad, la libertad para generar riqueza, pero en efecto, y ahí es donde cuenta mucho, o contaría mucho un pensamiento renovado de izquierda, con los debidos contrapesos en los términos en los que los planteaba Cuauhtémoc, de mesura a los mercados, de mesura al ecocidio, o freno al ecocidio en este caso, y campo abierto a nuevas formas de libertad, no a nuevas formas de autoritarismo, porque se me hace sumamente sombrío. No quisiera pasar los últimos años de mi vida en la clandestinidad, luchando contra una fuerza semejante, aunque, como también lo dije antes, pues debemos de estar preparados para todo. No hay buenos augurios, eso es cierto, no hay buenos augurios. Pareciera que formaciones autoritarias son las que hasta este momento tienen mayores cartas en las manos. Vamos a ver qué es lo que se puede producir desde formaciones más democráticas y más libertarias, y no perder nunca la esperanza. La desesperanza es una mala consejera en este momento, porque pensar, olvídense, no se trata solo de turbas que puedan rechazar a un enfermero al subir a un camión, o una enfermera. No, estoy pensando en las turbas que pueden salir violentamente en busca de víveres ante ya no una pandemia, sino una escasez global de alimentos. Pues sí, yo creo que cobra relevancia aquella cita famosa de Goya cuando hablaba de que el sueño de la razón puede producir monstruos, pero también puede producir precisamente la sensatez necesaria, la brillantez necesaria, el camino para encontrar
un nuevo orden, ¿no? Como algunos de estos filósofos como Zizek o desde la sociología Touraine están... Y ayudar, y está en nosotros el ayudar a estas formas de razonamiento equilibradas, ¿verdad? Está en todos nosotros el lograrlo. No creo que sea un líder mundial o algunos líderes mundiales los que tengan la palabra. Confío en esta idea de Alan Turing de que se renovará la idea misma de ciudadano y tendrá muchísimo mayor papel que desempeñar el ciudadano común en la solución de esta crisis que los grandes estadistas o los grandes centros del poder político. Se verá el tiempo que nos ha pasado, Nos ha pasado. Bueno, en México lo hemos vivido muchas veces, cuando desde las altas esferas del poder no se puede lograr una solución, que sí se logra desde las iniciativas ciudadanas, que por más modestas que parezcan, cuando se unen, cuando se juntan, cuando hacen un torrente, resuelven los grandes problemas. Sí, sin duda. Y bueno, ya hablaremos todavía de los efectos políticos, ¿no? Hoy mismo también ya se habla no de una nueva izquierda, por ejemplo, sino de una segunda izquierda, es decir, repensar esta posición ideológica. Todo. En fin, Felipe, vamos cerrando. Vamos contigo primero y cerraremos con Cuauhtémoc. Adelante, Felipe. No, pues está cabrón el asunto. Yo creo que hablar de una nueva izquierda está muy interesante. No sé quiénes la encabecemos. ¿Quiénes encabecemos esta huevo? Perdón, estimado público. Claro que sí, por supuesto. Ojalá No creo. Yo creo que hay una... esta crisis del coronavirus, lo que vino a desnudar fue una crisis en el sujeto. Me parece que las crisis, a final de cuentas, lo que nos pueden proporcionar es una revisión y una nueva visión de quiénes somos como sujetos en la sociedad y para qué estamos. Es decir, no solamente como fuerza de trabajo, sino también como sujetos pensantes, que tenemos derechos, que tenemos libertades, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay que repensar el sujeto social. Por eso hay categorías dentro de la ciencia social que sigo sin aceptar porque me parecen verdaderas mamarrachadas, como ese rollo de el tejido social que se está madreando. Pues tomen clase de macramé, cabrones, para que armen ahí un macramé social para que restainen el tejido social. Son relaciones sociales que están en crisis justamente por esta situación y que ya veníamos arrastrando, Enrique, desde Cuauhtémoc, David, de años antes. Hay una crisis en el sujeto. Creo que el sujeto social debe de cambiar y va a cambiar. Y a partir de ese momento es que yo comienzo, al menos yo en lo particular, comienzo a revalorar la vida en términos, ya lo comentaron ustedes, términos generales. Haces bien. La vida económica, la vida cultural, la vida política, la vida social, la vida en general. ¿Qué es lo que estamos esperando para mayo, para abril? Una nueva primavera, pues ojalá sea como la primavera de Praga, una cosa así interesante, de cambio real. No esperar un cambio pichurriento de unos por otros y vienen las elecciones y siguen los mismos, escuchar las mismas estupideces de Barbosa, escuchar las mismas bravuconadas de Alfaro o ver las pichicaterías de Alejandro Tello. Yo digo que esos sujetos, ese tipo de políticos ya no caben en esta época, siglo XXI. Creo que tenemos que avanzar. Por eso la crisis de líderes de las que habla Touraine. O sea, imagínate que Angela Merkel, Boris Johnson, todos se enfermaron los cabrones, todos se enfermaron, no sé cómo les dio, pero todos están malitos, mira que a toda madre, ¿no? Encerrados a toda madre, pero eso sí, mandando desde el Fondo Monetario Internacional, firmando cartas de intención, pregúntenle a Bukele las cartas de intención que hay que firmar, a lo que el presidente de alguna otra manera se ha negado, se ha resistido. No sé hasta qué punto se tire tanto la liga, que tengamos al rato que firmar una carta de intención como las que firmábamos en los famosos gobiernos del PRI, que nos sigan atando por años, pagando intereses altísimos en préstamos pinchurrientos. No sé, me interesa a mí recuperar la concepción global de la vida. Yo de verdad espero que esto termine pronto, que sean menos las personas que perdamos
cualquier vida, compañeros, cualquier vida nos debe de doler, no porque es el doctor fulano de tal, sino también porque es don Pancho, el paletero, que también está contagiado y que hay que cuidarlo, hay que salvarlo. Creo que todas las vidas deben de preocuparnos y deben de ocuparnos. Yo estoy a favor de la vida y estoy a favor del aborto. Qué chingón soy, ¿verdad? A favor de la vida y a favor del aborto. Me vale madre. Y le recomiendo un documental muy bueno que acaba de estrenar HBO, que se llama Posverdad, las fake news, ¿no? Es este rollo que me ha alterado mucho también, porque esto de estar en la hueva, aquí es entrar a Twitter, entrar a Facebook, y la verdad que Borola ya me tiene cansado con sus babosadas, y ya todos, ya es una porquería de veras ya las redes sociales. Creo que ojalá que esta pandemia no solamente nos permita cambiar como sujetos, sino también permita cambiar las redes sociales, que se han vuelto verdaderamente unas guerras estúpidas, irracionales, de todos contra todos, y el que más insulte es el más fregón, ¿no? Esto es verdaderamente lamentable. Ojalá vean este documental de HBO. Nos seguimos viendo, camaradas, amigos, compañeros y público en general. Y demás bandas. No iba a decir perrada, pero todos somos perradas. Vamos contigo, Cuauhtémoc. Cerremos nuestro programa de esta noche. Pues, al final de todo y todo el análisis que hemos hecho, yo quiero pensar de forma positiva. Y si bien es cierto, vamos a tener una circunstancia muy complicada, creo que vamos a reconfigurarnos como sociedad, vamos a reconfigurarnos como empresas, y creo que el gobierno obligatoriamente se va a reconfigurar como gobierno. Entonces, estoy en ese ánimo y estoy en esa visión. Hace rato en las redes sociales, que le caen tan gordas aquí a Felipe, pero que se la pasa dentro de ellas todo el día. Todo el día. Hace rato me hacían un comentario que me dio gusto que se fijaran, y es que cuando surgió el inicio de este problema tardío, como dice Enrique, decidimos, al menos en caso de Causa Aguascalientes y Causa Zacatecas, poner una bandera de México ondeando en la fachada, poner una bandera de México que nos motive y nos recuerde que nosotros como sociedad somos mucho más fuertes, más importantes y más trascendentes que cualquier visión o cualquier gobierno, porque son pasajeros, porque finalmente son finitos, y nosotros como sociedad no. Entonces, nosotros lo hicimos con esa intención, y yo termino y concluyo el programa, además de darme mucho gusto de saludar y platicar con ustedes, el que nosotros debemos de creer en nosotros, debemos de creer que nos podemos adaptar a los cambios que vamos a tener, y que nosotros debemos ser agentes activos de este cambio que va a suceder. Todos tenemos la capacidad, la posibilidad, el entendimiento de hacerlo, y lo vamos a hacer, y obtendremos, estoy seguro, esta vida que Felipe dice diferente, donde aprovecharemos hasta el último instante, hasta el último momento, con nuestra familia, con la gente que apreciamos, con la gente con la que trabajamos, porque al final de eso se trata, pues es tan efímera que si no llegamos a hacer y aprovechar esta oportunidad que surge con el virus, creo que estaríamos completamente fuera de contexto y perdidos en nuestra responsabilidad. Yo me voy en ese sentido. Tengo fe de que las cosas pueden suceder bien, fe en la sociedad, pues fe en las personas, y vamos a hacerlo, pues vamos a pasar estos meses complicados. Se estima que será abril y mayo, según las gráficas que presenta el gobierno federal, te dice que la pandemia prácticamente irá terminando en agosto, pero yo creo que podremos ir teniendo ya un poco más de cotidianidad y de salida por ahí de mediados de junio, principios de julio. Es muchísimo tiempo, pero aún así creo que nos va a servir. Yo en lo personal estoy disfrutando muchísimo a mis hijos, estoy prácticamente convirtiéndome en un
superhéroe más para mi chiquillo de 4 años, jugando con él todo el día, y con mi hija de 9, leyendo, analizando, viendo programas, siguiendo con las clases en redes. Entonces, bueno, la vida es una maravilla y vamos a vivirla como debe ser. Un gusto saludarlos y les mando un abrazo y un saludo a toda la gente que nos ha estado siguiendo. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Pues yo aprovecho. Nada más que no se te olvide que dijeron que en agosto, pero del 2024, ¿eh? No lo asustes. Bien, voy a aprovechar, Enrique, quiero invitarlos, Cuauhtémoc, Felipe y a la gente que nos ha estado siguiendo en esta transmisión para que nos volvamos a reunir de manera virtual, nos volvamos a conectar dentro de 8 días, que además es Jueves Santo, y qué mejor fecha para que podamos hablar. Seguramente tendremos esto de la pandemia todavía en desarrollo, pero la religión, efectivamente, ahí está Felipe haciendo elocuencia gráfica sobre este tema que sin duda también es muy relevante en la vida nacional. ¿Cómo ves, Enrique? Nos vemos dentro de 8 días. Sí, bueno, nos vemos el próximo jueves. Yo creo que es un día ad hoc para hablar también de la relación que existe entre este fenómeno de la crisis global, de la crisis mundial que estamos viviendo, ya no solo en la economía o no solo en las relaciones sociales, en las relaciones políticas, en los distintos países del mundo, sino también en el mundo de la fe. Esta imagen ahora del Papa actual bendiciendo en una plaza completamente vacía, ¿no? Sí. Completamente vacía, es yo creo que la imagen también de una nueva religiosidad en el mundo. Será interesante abordar el próximo jueves ese tema. Saludos a todos y desde luego a la audiencia también. Hasta el próximo jueves. Gracias, Felipe. Cuauhtémoc, contamos con ustedes el próximo jueves. Sí, voy a estar con mi rosario y toda la cosa ¿sí se puede? Por supuesto. Libertad absoluta, libertad absoluta. Sí, Chayo, que al rato vengas a arreglar los asuntos, pues. Bien, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, Enrique, Cuauhtémoc, Felipe, y a usted que nos ha seguido en esta transmisión por Canal 2021 Comunicación Alternativa. Soy David Eduardo Rivera. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches.